¿acaso Dios no hará justicia? Muy bien, queridos hermanos y hermanas, un saludo cordial en el Señor, un privilegio, un gusto poder un día más compartir la palabra. Como bien ha dicho el pastor Roberto, hoy no me tocaba a mí predicar, porque le tocaba al pastor, pero por circunstancias, ¿verdad? Pues voy a compartir una breve y sencilla reflexión, esperando que el Señor nos hable por su santa palabra. Y hoy no podemos seguir con la serie del Sermón de la Montaña. El domingo próximo seguiremos, pero quisiera compartir un texto concreto, un versículo que está en el Evangelio según San Juan. Abra su Biblia en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 35. Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 35. Dice así la santa palabra de Dios. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Hasta aquí la lectura de la Santa Escritura. El título de esta reflexión es Jesús, el pan de vida. Jesús, el pan de vida. Cuando leemos el capítulo 6 completo, es un texto extenso, amplio. No podemos ver todos los detalles. Es un capítulo que nos daría para varios meses, compartiendo y exponiendo. Pero cuando vamos al capítulo 6, versículo 1, el texto sagrado nos enseña, se nos narra, una de las señales realizadas por Jesús. El autor sagrado, en este caso el apóstol San Juan, presenta en este cuarto evangelio 7 señales. Él va a presentar 7 obras, 7 milagros realizados por Jesús en la Palestina del siglo I con un propósito especial. Pero el escritor sagrado, el apóstol San Juan, presenta esos milagros como señales. Y cuando leemos el Evangelio según Juan, podemos ver que se presentan 7 señales milagrosas llevadas a cabo, realizadas por el Verbo de Dios encarnado. Y todo esto cumple un propósito. Todos sabemos bien que todos los escritores de la Escritura tienen un propósito concreto cuando escriben. Y cuando vamos al Evangelio según Juan, al final del escrito, abra su Biblia, al final del Evangelio, capítulo 20, versículos 30 y 31. Evangelio según Juan, capítulo 20, versículos 30 y 31. Notad lo que dice la Escritura. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Notad ahora el propósito de este Evangelio. Versículo 31. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Aquí se expresa el propósito original del escritor sagrado. A veces, cuando estudiamos la Biblia, tenemos que hacer un análisis profundo de exégesis, de estudio, de trasfondo, de palabras, de términos, para llegar a conocer el propósito del escritor. Pero en este caso se expresa con suma claridad. Juan escribe este evangelio, Juan presenta esas 7 señales realizadas por el Cristo de gloria con el propósito de que creamos en él como el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo en él tengamos vida en su nombre. Estimados hermanos, esos 7 milagros, esas 7 señales que se narran en este escrito, testifican, dan testimonio, confirman que Jesús de Nazaret es el Mesías anunciado por los profetas de las Escrituras hebreas
del Antiguo Testamento. Esas señales obradas por Cristo testifican, afirman que Jesús es el Hijo de Dios. Es decir, Dios mismo, Dios encarnado, Dios con nosotros. Porque nadie puede hacer esas obras si no es Dios mismo. Por esta razón, Nicodemo, en un momento determinado en la noche, vino a Jesús, porque las obras que hacía, las señales que hacía Cristo, nadie las podía hacer. Dice el texto, si no está Dios con él, pero es que era él mismo Dios con nosotros, Emmanuel. También encontramos que estos 7 milagros, estas 7 señales son las siguientes. En el capítulo 2, Jesús convierte el agua en vino, que es el primer milagro que Jesús realizó. En segundo lugar, Jesús sana al hijo de un oficial del rey. Juan capítulo 4, versículos 46 al 54. En tercer lugar, la tercera señal, Jesús sana al paralítico en el estanque de Betesda. Juan capítulo 5. El siguiente milagro, la siguiente señal es la alimentación a más de 5.000 personas. Se nos narra en el capítulo 6 de este evangelio. El siguiente milagro es que Jesús camina sobre el agua calmando una tormenta. Juan capítulo 6, versículos del 15 al 21. Jesús sana a un ciego de nacimiento. Juan capítulo 9. Y la última señal de todas, de esas 7 señales, es que Jesús, con su voz soberana, con su voz omnipotente, resucita a Lázaro, que llevaba 4 días muerto y enterrado. Y todos sabemos de que en el pensamiento judío de aquella época, los judíos creían que al tercer día el espíritu de la persona se iba y ya no había forma de volver a la vida. Por esta razón Jesús tardó más de la cuenta y vino a la ciudad donde vivía Lázaro cuando Lázaro tenía ya 4 días enterrado, para que vean todos los judíos que Cristo es el Todopoderoso, que Cristo es el Dios soberano. Y cuando ya no había ninguna esperanza, el Dios encarnado, el Cristo de la gloria, con su voz llamó a Lázaro para que saliera del sepulcro. Decía San Agustín de Hipona, teólogo del siglo V, esto ya lo vimos, que Jesús tuvo que llamar a Lázaro por su nombre, porque si no lo hubiera hecho, todos los sepulcros hubieran resucitado a la voz soberana y omnipotente de Cristo. Yo soy el pan de vida. Ese yo soy también es característico del Evangelio según Juan. Cuando leemos, analizamos el escrito, vemos de que se presentan 7 veces, en 7 ocasiones, yo soy, pronunciadas por el Señor Jesucristo. Y este yo soy nos recuerda a lo que se expresa en el capítulo 3 del Éxodo, cuando el Dios sublime, altísimo, soberano, se dio a conocer, se reveló, se mostró a Moisés. Éxodo capítulo 3, yo soy el que soy. Y ese yo soy implica autoexistencia. Y hay un atributo que se conoce muy poco, pero que es un atributo que encontramos en la Biblia, concretamente en ese nombre, yo soy el que soy. Es el atributo de la aseidad de Dios. La aseidad, es decir, Dios existe por sí mismo. Dios no necesita a nadie ni nada para existir. Él es la fuente esencial de su misma existencia. Nosotros, las criaturas, el universo, somos contingentes. Dependemos de Dios para existir. Yo soy el pan de vida. Ese yo soy afirma la divinidad absoluta de Jesucristo. Él es Dios, Dios todopoderoso, Dios altísimo, Dios soberano, hecho hombre, viniendo al encuentro del hombre caído y perdido. Y cuando leemos el Evangelio, vemos que Cristo expresa en Juan 6:35, lo que hemos leído, yo soy el pan de vida. La luz del mundo, Juan 8:12. Yo soy la puerta de las ovejas, Juan 10:7. Yo soy el buen pastor, Juan 10:14. Yo soy la resurrección y la vida, Juan 11:25. Yo soy la vid
verdadera. Juan capítulo 11, versículo 1. Estimados hermanos, cuando leemos el versículo 1 y 2 de este capítulo 6, notar lo que se expresa. Juan 6, 1. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Notar el versículo 2. Y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. En este versículo 2, el texto sagrado nos enseña que una gran multitud sigue a Jesús, ¿verdad? Al ver las señales, al ver las obras portentosas, al ver las maravillas que Jesús realizaba en medio del pueblo hebreo. Cuando leemos los evangelios, nos topamos con muchas obras que Jesús realizó. Jesús sanaba a los enfermos, resucitaba a los muertos, limpiaba a los leprosos, caminaba sobre el mar, echaba fuera a demonios con su palabra, etcétera, etcétera. Por el contexto, sabemos que la gente seguía a Jesús no porque creyesen en Él como Señor y Salvador. Seguían a Cristo no porque creyesen de que Él era el Mesías anunciado, el Hijo de Dios, Dios mismo. Seguían a Jesús por curiosidad. Seguían a Jesús por interés personal y egoísta. Cuando leemos el capítulo 6, no tenemos tiempo para leer mucho. En casa lo podemos hacer. Leer el capítulo 6, versículos del 3 al 14. Se nos narra cómo Jesús, en un momento determinado, alimenta con 5 panes y 2 pececillos que tenía un muchacho entre la multitud, alimentó y dio de comer a más de 5.000 personas. De hecho, dice el texto, 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Probablemente eran 10.000 personas o 15.000. Y aquí se manifiesta una vez más el poder, la autoridad y la soberanía de Cristo. Estimados hermanos, cuando Jesús hizo este milagro tan sublime, tan impactante a los ojos de los judíos, notar la reacción de los judíos que fueron testigos oculares de este milagro. Notar el versículo 14 y 15. Juan capítulo 6, versículos 14 y 15. Dice la Escritura, aquellos hombres, entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Notar el versículo 15. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Cuando los judíos contemplaron esa señal portentosa llevada a cabo por Cristo, ellos afirmaron, ellos creían que Jesús era el profeta anunciado por las Escrituras. Cuando leemos la Biblia, encontramos que Moisés anunció que Dios levantaría un profeta en medio del pueblo de Israel. Esto lo leemos en el libro del Deuteronomio, capítulo 18, versículo 15. Los judíos, en tiempos de Cristo, estimados hermanos, esperaban a un profeta, por un lado, y esperaban a un Mesías, por otro. Creían que eran dos personas diferentes. El profeta del cual habló Moisés en Deuteronomio y el Mesías del cual hablaron y escribieron los santos profetas de la antigüedad. Pero cuando leemos los escritos neotestamentarios, vemos que los apóstoles y escritores del Nuevo Testamento comprendieron, entendieron y plasmaron que el profeta anunciado por Moisés y el Mesías anunciado por las escrituras hebreas es la misma persona, es Cristo. Ahora, Cristo no es un profeta más, Cristo es el profeta por excelencia. Dios ha agotado su mensaje en Cristo. Decía un místico del siglo XVI, San Juan de la Cruz, decía de que Dios el Padre ha quedado mudo, porque todo lo ha dicho en Cristo. Cristo es el revelador del Padre. Ya no hay más revelaciones, no hay más mensajes. Tenemos la Sagrada Escritura, la palabra de Dios, la revelación de Dios dada al hombre. Dios ha hablado
muchas veces, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteros días, en estos escatológicos días, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Hebreos capítulo 1, versículos 2, 1 al 3. Cristo es el revelador supremo. Él es el gran, el sublime profeta por excelencia. Él trajo un mensaje directamente del cielo a los hombres perdidos, caídos y arruinados por el pecado. Pero también encontramos de que Cristo es el Mesías. Él es el Cristo anunciado por las Escrituras hebreas en el Antiguo Testamento. Ahora, por lo que se dice en el versículo 15, vemos que la multitud quería apoderarse de Cristo para hacerlo rey. Esto era una locura. Y aquí podemos entrever que la multitud vio en Cristo, vio en Jesús una especie de Mesías. Ahora, es importante entender, creo que todos lo sabemos bien, que en aquel contexto, siglo I, en el contexto cultural, en el pensamiento religioso del judaísmo, circulaban diversas teorías, diferentes modos de ver, de entender la persona y obra del Mesías. Hay algunos escritos extrabíblicos del siglo II a.C. que circulaban en el seno del judaísmo que hablaban de dos Mesías, un Mesías descendiente del rey David y otro Mesías descendiente de Aarón. O sea, notar dónde llegaba el pensamiento judío. A ver un Mesías de la tribu de Judá y a otro de la tribu de Leví, del sacerdocio arónico. Pero la postura, la teología, el pensamiento que estaba más en boga en aquel contexto del siglo I era la esperanza de un Mesías político, militar, triunfante, reinante, que irrumpiera en la historia para derrocar y aplastar al vasto y gran imperio romano. En aquella época Palestina estaba bajo el gobierno del gran imperio romano. Y los judíos esperaban al Mesías, al libertador que aplastaría a Roma por completo y salvaría y vindicaría a los judíos. Esa era la concepción, ese era el pensamiento, esa era la teología del pueblo judío en aquella época. Por esta razón Jesús se apartó de ellos, porque Jesús no vino a cumplir las expectativas que tenían los judíos. Estimados hermanos, cuando leemos la Biblia entendemos de que Cristo en su primer advenimiento no vino a reinar. No vino a reinar. Cristo vino a salvar al ser humano. Y ahí encontramos en ese pasaje tremendo, narrado en Lucas capítulo 19, versículo 10, esas sublimes palabras que Cristo pronunció. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vino a buscarnos porque estábamos descarriados, perdidos. Estábamos perdidos. Nos habíamos echado a perder. Hay dos formas de echarse a perder. Yo puedo perder mi cartera. Si tengo mi cartera en el bolsillo, la puedo perder. Es una forma de perder algo. Pero también la carne que comemos, si no se conserva como es debido, se echa, se pudre, se corrompe, se echa a perder. De esta misma forma estábamos todos perdidos por causa de nuestro pecado. Nos habíamos echado a perder. Estábamos totalmente corrompidos, depravados por el pecado. Esta era tu condición y mi condición. Esta es la condición y el estado de todo ser humano que vive al margen de Cristo. Cristo vino a salvar. Cristo vino a cumplir el plan soteriológico, el plan de redención que Dios el Padre diseñó en la eternidad. En la eternidad, las tres personas divinas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, entraron en consejo trinitario para venir a salvar al hombre. Qué tremendo, ¿verdad? Y hermanos, aquí vemos la gracia admirable de Cristo.
Aquí vemos el amor infinito del Dios Trino hacia cada uno de nosotros. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, leamos los versículos 22 al 26. Juan, capítulo 6, versículos 22 al 26. Dice así la palabra del Señor. El día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que éstos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias, junto al lugar donde habían comido el pan, después de haber dado gracias al Señor. Notar ahora, cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Notar la respuesta de Jesús a estos judíos. Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Aquí vemos que la multitud, que había sido testigo presencial y ocular de la alimentación a más de 5.000 personas, al ver lo que Jesús había realizado, ellos buscaban, yo diría, con ansias a Jesús. Y viajaron en las barcas hasta Capernaum para buscar de una forma, yo diría, diligente a Jesús. Pero cuando leemos la Biblia, cuando leemos el pasaje, vemos de que el mismo Cristo nos enseña que esta gente buscaba a Jesús no porque encontraran en Él al Salvador del mundo, sino por interés egoísta, interés personal. Comenta el pastor y teólogo John MacArthur lo siguiente: estaban tan ciegos, esta multitud, estaban tan ciegos por su deseo superficial de comida y milagros, que no vieron la importancia espiritual verdadera de Cristo y su misión. No le buscaban por la doctrina que les enseñaba para bien de sus almas, sino por el pan para satisfacer su estómago. Esta motivación era una motivación incorrecta. Buscaban a Jesús para ser saciados materialmente, por su interés propio, personal y egoísta. No buscaban a Cristo como el Salvador del mundo, como el Mesías verdadero, como aquel que trajo el mensaje último de Dios el Padre a los hombres. Le buscaban por un interés egoísta, con un propósito material. Ahora, la pregunta que podemos hacernos nosotros en esta mañana es: ¿con qué propósito, con qué finalidad? ¿Cuál es tu motivación cuando te acercas a Jesús? Hay muchos que vienen a Jesús, acuden a la iglesia buscando a un Cristo que solucione todos los problemas de su vida. Eso es la mayor mentira. Eso es una mentira del diablo. Seguir a Cristo implica sufrimiento. Cristo no te ha llamado a sufrimiento, nos ha llamado a salvación. Pero ese llamamiento implica sufrir por la causa de Cristo. Y Cristo lo prometió. Al igual que prometió que si creemos en Él tenemos vida eterna, también nos prometió que en el mundo tendríamos aflicción, pero que confiásemos en Él, en su gracia, en su poder, en su autoridad y soberanía. Muchos se acercan a Jesús para recibir milagros y nada más, para que todo les vaya bien, como si fuese Cristo un amuleto, por puro egoísmo e interés personal. Estimados amigos, hermanos, el hombre debe venir a los pies de Jesús porque entiende, porque comprende, porque sabe y se
y se siente que está perdido sin Cristo. Tenemos que venir a los pies de Cristo sabiendo de que Cristo es todo lo que necesitas. Todo lo que necesitamos se llama Cristo. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. En la antigua dispensación, el Dios fiel, proveedor y sustentador, proveía a su pueblo Israel del maná, una especie de pan que caía del cielo, para alimentar a ese pueblo de más de 2,5 millones de personas en el desierto. Pero ese maná era tipo, ese maná representaba, figuraba al Cristo de la gloria. Cristo es el pan de vida que descendió del cielo. Cristo es el pan de vida que da vida a aquellos que están muertos en sus delitos y pecados. Dice William Barclay, este comentarista, lo siguiente: sin Jesús puede que haya existencia, pero no vida. Es importante tenerlo en cuenta, estimada Iglesia. La vida se llama Cristo. La vida es Cristo. Cristo es la vida. Hemos dicho al principio que hay un atributo de Dios que es la aseidad. Él existe por sí mismo. Él es la fuente misma de la vida y la existencia. Y por tanto, este Cristo, quien es Dios hecho hombre, es la vida. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Juan capítulo 1. Hechos 3:15. Cristo es el autor de la vida. La vida tanto física, biológica como espiritual y eterna reside únicamente en aquel que es el autor de la vida, que es Cristo. Por tanto, el ser humano separado de Cristo está muerto. Muerto en delitos y pecados. Y esa muerte espiritual tiene que ver con la separación que sufre el ser humano sin Dios. Cristo es la vida. Hermanos queridos, hermanas queridas, el hambre de la situación humana termina, acaba, concluye cuando conocemos a Cristo. Y por medio de Cristo, al Padre de la gloria. Cristo es el que da reposo y descanso a nuestra alma. Hermanos, en Cristo nuestra alma halla reposo y satisfacción permanente. El corazón hambriento halla sustento, halla satisfacción únicamente en Jesús. Cristo es suficiente. Esto parece que el pueblo de Dios no lo ha entendido aún. Cristo es suficiente, todo suficiente. En Él, en Cristo, tu alma halla descanso, satisfacción y todo cuanto necesita. Cristo es todo lo que necesitamos. Porque Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Es ese puente que une a Dios el Padre, a ese Dios justo, infinito, en santidad, soberano, con el hombre perdido, arruinado, caído. Cristo es el puente que reconcilia al hombre con su Creador. Cristo es la resurrección y la vida. Por tanto, sin Cristo el hombre no tiene vida, está muerto, es un cadáver espiritual. Cristo es el pan vivo del cielo, que vino en un momento determinado en el plan soberano de Dios el Padre. Cristo es suficiente y en Él estamos completos. No necesitamos más, solo a Cristo. Como decían los reformadores en el siglo XVI, solus Christus.
En latín, solo Cristo. Solo Cristo. Nada más que Cristo. Eminentes, reconocidos, grandes psicólogos como William James, Carl Jung, siendo muchos de ellos ateos, han reconocido en sus obras, en su pensamiento, la necesidad trascendental del ser humano y la ansia profunda que hay en el corazón de todo ser humano. La insatisfacción que habita en el alma humana. Son grandes psicólogos, destacados psicólogos, pero han reconocido el profundo vacío que hay en el corazón humano. Hermanos, en lo profundo del alma humana hay un vacío profundísimo que nadie ni nada puede saciar. Ni los bienes materiales, ni la familia, ni los amigos, ni los médicos, ni los psicólogos, ni los sociólogos, ni los grandes filósofos y pensadores, ni el dinero, ni nada por el estilo. Solamente aquel que es el creador del hombre puede dar plena satisfacción a ese corazón herido. Decía Agustín de Hipona algo así: Señor, estamos inquietos hasta que no venimos a ti. Nuestro corazón está inquieto. Nuestro corazón no tiene satisfacción hasta que no nos acercamos al Dios vivo y verdadero. El hombre tiene un problema. El otro día lo comentábamos en el programa. Si le preguntamos a los psicólogos cuál es el problema fundamental de la raza humana, te va a hablar en términos psicológicos. Te va a decir quizás que la depresión es el problema fundamental del hombre, o algo por el estilo, ¿verdad? Si le preguntas a un sociólogo cuál es el problema de la humanidad, te va a hablar en términos sociológicos, que necesitamos cambiar la sociedad. Si le preguntas a un político, te va a decir algo similar. Necesitamos a un presidente que nos gobierne bien. Chorradas, tonterías, nada más lejos de la realidad. El problema nuclear de la raza humana es de carácter espiritual, es el pecado. El pecado aleja al ser humano del Creador. El pecado aleja al hombre de la vida que es Cristo. El pecado conduce al hombre al infierno eterno por toda la eternidad, valga la expresión. Ese es el cáncer de la humanidad, el pecado. Cristo es el único que puede solucionar el problema fundamental del ser humano. Cristo no te ha prometido que te vaya bien en la vida, en todos los ámbitos. Te ha prometido que si vienes a Él con un corazón arrepentido, humillado, creyendo en Él como el único Señor y Salvador de tu vida, al instante vas a recibir salvación, vida eterna, perdón de pecados y una esperanza viva y gloriosa. Notad lo que dice Juan 6, 47. Cristo expresó: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. La vida eterna no es algo futuro, aunque sin duda tendrá su mayor dimensión en la eternidad. La vida eterna es un don de Dios que se obtiene mediante la fe en el único Salvador de los hombres, que es Jesucristo. Y la vida eterna es algo que tenemos ya al instante de poner nuestra fe en el Señor Jesucristo. Tenemos vida eterna todos aquellos que hemos creído en el Salvador del mundo. Si alguien no tiene a Cristo en su corazón, hoy es día de salvación. Dios sigue salvando a los seres humanos. Dios es infinito en misericordia. Dios es infinito en amor. Dios sigue trabajando, dice la Biblia. Dios sigue trabajando en dos aspectos. Por su providencia sigue conservando todas las cosas. Dice Hebreos capítulo 1 que todo el universo se sostiene por la palabra de Cristo. Si este universo se sostiene en pie es porque Dios, el soberano Dios, conserva, preserva y sustenta todas las cosas, desde el átomo más diminuto hasta la galaxia más remota y más grande. Dios sustenta todas las cosas y en ese sentido está trabajando continuamente. Pero Dios también sigue trabajando
en la salvación del pecador. Dios sigue salvando a los hombres cuando vienen con un corazón humillado delante de su santa presencia. Cristo puede saciar el hambre y la sed espiritual del ser humano. El que viene a Él recibe la salvación y la vida eterna. Cristo es el pan vivo, estimados hermanos, que descendió del cielo para darnos precisamente vida, vida abundante, vida eterna, a esos hombres y mujeres que estábamos perdidos y muertos espiritualmente. Este pan vivo es el único que nos puede dar verdadera y genuina vida. Y para ir concluyendo, estimados hermanos, nosotros, aquellos que ya estamos en Cristo, aquellos que hemos sido redimidos por la gracia del Señor, aquellos que ya estamos satisfechos completamente porque estamos en Cristo, porque Cristo es el centro de nuestra vida, Cristo es todo para nosotros, ya estamos satisfechos. Hemos comido de este pan de vida que es Cristo por la fe. Pero también es verdad que cada día en nuestra vida cristiana necesitamos venir a los pies de Jesús. Venir a los pies del Cristo glorioso. ¿Os acordáis de lo que dice Mateo capítulo 5, versículo 6? Esas palabras que Jesús pronunció en el Sermón de la Montaña. Mateo 5, 6. Bienaventurados, felices, dichosos, los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Esta hambre y sed de justicia es indispensable para entrar en el reino de Dios. Si alguien no tiene esta sed de la justicia de Dios, no puede ser salvo. Es un requisito, es algo indispensable para ser salvo y entrar en el reino de Dios. Pero también es algo que forma parte de la vida cristiana a lo largo de su peregrinar en este mundo. Tenemos continuamente en nuestra vida, en nuestra experiencia, tener hambre y sed de justicia. Tener hambre de tener una correcta relación con el Señor, de vivir para su gloria, de vivir según sus principios establecidos en su santa palabra, vivir en santidad, apartándonos del mundo, del pecado, vivir únicamente para servir a nuestro Señor y Hacedor. Dice el pastor, ya partió con el Señor, gran escritor, era de aquí, en Barcelona, era pastor de la iglesia de Verdi, de San Bautista, José María Martínez. Recomiendo sus obras. Pensador profundo. Decía el pastor y escritor José María Martínez lo siguiente: en el fondo insondable del ser humano surge una voz que confirma o que expresa: mi alma tiene sed del Dios vivo. El hombre, la mujer que vive lejos de Dios, necesita urgentemente, es lo más urgente que podemos compartir. El hombre, la mujer que vive sin Cristo, debe urgentemente venir a los pies del Salvador para satisfacer su necesidad profunda que hay en su alma. Recuerdo a un gran filósofo existencialista llamado Jean-Paul Sartre. Dicen los expertos que era el mejor filósofo del siglo XX, pero estaba loco este hombre. Él hablaba de lo desesperante de existir. Decía que la existencia humana es absurda y eso le provocaba ansiedad. El existir mismo le provocaba ansiedad profunda. Veía al ser humano como un mero títere en este vasto universo. Este pensamiento de Sartre en realidad es el pensamiento de todo ser humano. Todo ser humano que vive sin Cristo tiene ese mismo pensamiento. No encuentra sentido a la vida. No puede satisfacer su alma en nada ni en nadie. Solo Cristo
aquel que descendió del cielo, el único pan de vida. El maná sustentaba la vida física de los israelitas, pero este pan vivo que irrumpió del cielo da vida eterna a todos aquellos que confían en él. Lo que ya estamos en Cristo, también tenemos que acercarnos a él con una correcta motivación, no por interés personal, sino para que nuestra alma sea saciada continuamente del Señor Jesucristo. Mi alma tiene sed de Dios. Y para concluir quiero leer ese salmo, Salmo 42. Abra su Biblia. La Biblia tiene que estar en la iglesia como algo fundamental. Salmo 42, versículo 1 en adelante, dice la Escritura: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Nuestra alma tiene sed de Jesús. Contemplemos a Cristo. Vengamos cada día a los pies de Jesús para ir satisfaciendo continuamente nuestra alma. A Él la gloria eternamente por los siglos. Amén. Señor y Padre.